¿Cómo se encuentran? Me da gusto saludarlos nuevamente. En esta oportunidad hablaremos sobre más aspectos de las sociedades mercantiles, sobre la constitución de personas morales. En ocasiones anteriores pues hemos tratado algunos temas importantes sobre qué es una empresa, hacia dónde se dirigen los distintos objetos de las sociedades mercantiles que están estipuladas en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y pues bueno, en esta ocasión pues estaremos abordando algunos temas importantes. Empezamos por el nombre, denominación y razón social, cuáles son las diferencias, cuáles son las características, y bueno, sin ahondar tanto, para que podamos a través de los comentarios retroalimentarnos y quizá profundizar todavía más en estos detalles, en estas explicaciones, voy a dar algunos highlights, algunas palabras que resalten el significado de lo que tenemos frente. Bien, ¿a qué nos referimos por nombre? Bueno, el nombre se identifica a las personas morales como esta palabra, esta identidad comercial que tienen pues prácticamente todas las compañías y con las que colectivamente son conocidas o nombradas. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a cualquier empresa, seguramente tendremos el nombre e incluso la marca, el logo de la empresa, pues muy en la lengua, muy en la mente, muy en los ojos. Ciertamente, las empresas figuran comercialmente con algunos nombres: Coca-Cola, Cinépolis, no sé, La Comercial, La Comer, Soriana. Tenemos muchos nombres de empresas con los que nosotros tenemos identidad. Ahora, si bien es cierto que el nombre comercial es parte del conocimiento colectivo, parte de lo que las personas habitualmente percibimos, pues vamos a darle continuidad. Siguiente, ¿qué sería la denominación y la razón social entonces? Bueno, ¿se acuerdan que platicábamos? Hay un teléfono por allá, así que disculpen, tenemos denominación y razón social. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de las sociedades de capital y las sociedades de personas? Bien, cuando nosotros usamos la palabra denominación, nos remitimos inmediatamente a el nombre con el que fueron registradas las sociedades mercantiles en las actas constitutivas. Estos nombres que definitivamente advierten la naturaleza de la organización y que llevan agregado el régimen adoptado o el tipo de sociedad adoptada, por ejemplo, SADCB, SDRL, etc. La denominación, por ejemplo, es este nombre marcado dentro del acta constitutiva del contrato social y que se emplea sobre todo para sociedades mercantiles de las calificadas como de capital o capitalistas, como por ejemplo una SADCB, las sociedades anónimas de capital variable, o las sociedades anónimas en general, o incluso las sociedades que manejen preponderantemente capital, pues tendrán denominación. No así las sociedades mercantiles que se consideren de personas, como una comandita simple, una a nombre colectivo o incluso una responsabilidad limitada. Estas sociedades, en vez de tener denominación, en lugar de tener denominación, tendrán razón social. Es el nombre con el que fueron registradas. Es este nombre que si fuera el de ustedes, estaría dentro de su acta de nacimiento. Y con esto voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi razón social, si yo fuese una persona moral, una sociedad mercantil, yo sería Luis Gerardo Ortiz Corona en mi acta de nacimiento, en mi contrato social. Sin embargo, pues muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos tendían a calificarme con algún apodo, ¿no? Con algún nombre específico. En este apodo, en este nickname, para los que nos estén escuchando quizá de otras latitudes, en esta abreviación de mi nombre, encontraríamos, tal y como se los he determinado, el nombre, como comúnmente se me conoce, que no es mi nombre completo. Seguimos entonces. Ahora, ya que entendemos que los nombres,
las denominaciones y las razones sociales son identificadas de manera muy distinta y que funcionan incluso de manera independiente, analicemos cuáles son los casos de regularidad y de irregularidad en la constitución de sociedades mercantiles. A ver, ¿a qué nos referimos por irregularidad? Aquellas sociedades mercantiles que no fueron constituidas en escritura pública, o aquellas que, habiendo sido constituidas en escritura pública, no cuentan con un registro. Si nosotros hacemos una consulta, no en el cuerpo jurídico actual, porque existen algunas reformas, y ustedes al remitirse a los artículos 211 y 1651 se percatarán que el día de hoy se encuentran parcialmente derogados, no los dos, van a encontrar, por ejemplo, en el 211, cuál es el requisito que tienen las personas morales, las sociedades mercantiles, de poder interactuar con terceros, de poder tener representación con terceros. 1651 está, me parece, derogado, lo pueden consultar, pero si no, traten de remitirse a un código de comercio más antiguo y seguramente encontrarán el soporte de esto que se los muestro en esta diapositiva. Siguiendo con las sociedades irregulares, hicimos ahí regresamos sin querer, de manera accidental. Vamos a analizar la disolución de sociedades. Antes de llegar a la disolución de sociedades, quisiera plantearles el escenario de las sociedades que sí son regulares. Me decían, bueno, en algunos comentarios que me remitieron al correo electrónico, bueno, profesor, las sociedades mercantiles que no fueron constituidas en escritura pública y que no fueron registradas ante el registro público de la propiedad y el comercio, realmente no tienen personalidad jurídica, o en qué escenarios sería nula su existencia. Y bueno, el Código de Comercio advierte, señala que definitivamente aquellas sociedades que hayan constituido su objeto social en el cumplimiento de algún acto ilícito, pues serán nulas, ¿no? En su naturaleza, serán nulas en su creación. De ahí en fuera, las sociedades que tengan un fin lícito y aún cuando no tengan la oportunidad de ser registradas de manera oficial y formal ante las autoridades competentes, bueno, gozarán de representación solo para algunos efectos. Sin embargo, es deseable, es fundamental que se puedan constituir en este escenario. ¿Cuáles son los casos de disolución de una sociedad mercantil? Bueno, nos remitimos al artículo 348 y tenemos 6 casos de liquidación muy particulares. Primero, la expiración del término establecido para su vigencia, ¿no? Cuando nosotros creamos una sociedad mercantil, es frecuente que la constituyamos por un tiempo de 99 años. Evidentemente hay sociedades que no viven tanto o que sobrepasan el límite de vida de estos 99 años. Ahora, si no existió alguna asamblea extraordinaria que redimensionara o redirigiera la vigencia de esta sociedad y fenece el término, suponiendo que son 99 años, fenecen estos años, esta duración suscrita, bueno, se considerará en proceso de disolución o en disolución plena la sociedad mercantil. Por otro lado, también tenemos el caso en el que exista falta o cesación en el objeto de sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, imaginemos que frente a una catástrofe natural o frente a una situación de fuerza mayor, es imposible para la sociedad mercantil cumplir con el objeto con el que fue creada, con el que se inspiró. Luego entonces no pueden cumplir la principal unidad de negocios o el principal objeto de negocios que habían sostenido. Ahora, en este escenario, evidentemente habrá condiciones para que se disuelva la sociedad. Otro punto, la quiebra de la sociedad. Si nosotros atravesamos, antes me voy a referir al cumplimiento de este objeto, en unos momentos más lo hago, pero ahondando en la quiebra de la sociedad. Recordemos que la quiebra solamente puede ser
resuelta por un juez competente frente a un proceso de concurso mercantil. Si experimentamos un concurso mercantil y fue imposible redimensionar, redirigir el pago de pasivos, entonces estaremos ante un escenario de eventual quiebra, una eventual quiebra que tiene que ser, insisto, resuelta por un juez. En caso de que haya quiebra del negocio, objeto fundamental de la sociedad mercantil, estaremos hablando también de una disolución de la misma o una causal de rescisión del contrato social. Otra, el cumplimiento del objeto. Sabemos perfectamente que si se cumple el objeto de la sociedad mercantil, y por cumplido me refiero a si fue una tarea específica o una actividad comercial específica y es imposible seguirlo explotando, por ejemplo la explotación de alguna mina o de algún recurso finito, pues también estará en condiciones de ser rescindida esta sociedad. La pérdida de la entera o parcial, la pérdida entera o parcial del capital, se haya disminuido el capital y los socios no hayan reintegrado o aumentado el capital del cual fue dispuesto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, imaginemos que en una sociedad de capital fijo, que hoy día en el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Mercados de Valores, son muy laxas y permiten que todas las sociedades puedan operar bajo un capital variable, pero suponiendo que todavía en un escenario de capital fijo, pues una sociedad mercantil dispone de capital, del capital que se tenía reservado dentro de la misma, y no lo reponen, y no generan en asamblea extraordinaria alguna decisión que pueda ayudar a reintegrar o en su defecto deslindar el capital perdido. Si no se reintegra el capital dispuesto, el capital perdido, y se atraviesa un periodo en el que el capital fijo no puede llegar a subsanarse, bueno, se estará en condición de rescindir el contrato social. Y bueno, pues por la voluntad de los socios. Finalmente vamos resumiendo todo lo que hemos masticado hasta este momento. Sabemos que las sociedades a nombre colectivo son sociedades con obligaciones sociales que están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios. Las sociedades en comandita simple tienen responsabilidad ilimitada y solidaria para los comanditados, mientras que los comanditarios tienen una responsabilidad limitada. Sabemos que las sociedades anónimas conllevan obligaciones que garantizan o se encuentran garantizadas por un capital determinado. Este capital determinado es el capital asignado a cada una de las acciones, es decir, los accionistas solo son responsables por la parte social que se traduce en el monto de sus acciones. Y bien, finalmente las sociedades de responsabilidad limitada, conllevan obligaciones que están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, los cuales no podrán estar representados en ningún caso por acciones o títulos negociables. Aquí nos vamos directamente a partes sociales y seguimos hablando de socios, mientras que en una sociedad anónima o en una comandita por acciones hablamos de accionistas. Si quieren leer un poco más, sabrán que la sociedad anónima puede especializarse según la ley de mercado de valores en sociedad anónima bursátil, en sociedades promotoras de inversión o sociedades promotoras de inversión bursátil. Y bueno, esto es todo. Espero que se encuentren muy bien y si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor en la caja de comentarios díganme. Vamos a hacerlo a manera de actividad. ¿Cuál es la responsabilidad suscrita para las sociedades cooperativas que no están mencionadas aquí? O bien las sociedades en comandita por acciones. Vamos a interactuar y con esto estamos terminando la clase de hoy. Que tengan un excelente día.